Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo Suraniti, técnico de grabación, mezcla, mastering, productor, dueño de Martillo Studio hace 16 años. Escuché nombrar la marca, creo saber con lo que me voy a encontrar, todavía no los escuché, así que la idea es que me sorprenda para bien, obviamente. Un buen par de monitores, en base a mi experiencia y en base a mi manera de trabajar o escuchar la música, tiene que tener un buen centro, claro, una buena relación imagen mono y estéreo, profundidad vertical. Insisto mucho con el mono porque creo que es la base de mis mezclas y la base de un montón de mezclas que uno a veces ni se da cuenta que está sucediendo. No sé si hay una canción exacta, pero generalmente escucho algo de Sting o de Prince. Tiene un montón de cuestiones que tienen que ver con la dinámica, frecuencias, tipo de mezcla, amplitud, centro. Tiene un montón de características que son las cuales yo luego me baso para realizar mi trabajo. Bueno, vamos a empezar escuchando los Kali LP6. Yo en esta ocasión elegí un tema de Prince. La banda está formada por 3 chicas. Se llama Fix Your Life Up. Es muy interesante lo que sucede en el centro de la mezcla y en los lados. Cuando yo escucho una mezcla, necesito poder diferenciar lo que pasa en el mono y en el estéreo, pero al mismo tiempo después volver a unirlos. Cuando una mezcla tiene esas características, para mí es una mezcla bien lograda. Poder entender y decir quiero escuchar el mono y después decir quiero escuchar el estéreo y como tercera opción volver a unirlos. En los monitores LP6 sucede que tiene una profundidad muy interesante en su plano vertical, que es algo que busco el 90% de las veces que estoy mezclando una canción. Luego de lograr el plano vertical, me ocupo de los lados y la amplitud y la dinámica en cuanto a qué tipo de frecuencias también van a ir hacia esos costados que puedan unir estas 3 cuestiones que les estoy contando: mono, estéreo y estéreo. Es fundamental la definición en frecuencias bajas y acá está sucediendo. Está claro y no están anchas, o sea, ocupan un lugar. Para terminar, les cuento que trato de escuchar siempre mezclas en donde haya gente tocando, detalle no menor. Vamos a escuchar un tema de Tom Misch que se llama What Kind of Music. Como les decía, gente tocando, empiezan afinando un tom y con una linda profundidad en graves. Vamos a cambiar de monitores para escuchar si sucede lo mismo en los 3 planos, en las 3 dimensiones. Claramente la imagen se agranda en cuanto a espacialidad horizontal. También se ensancha el low y tengo una mezcla un poco más horizontal que vertical, pero con una dinámica bastante más intensa. Si cambiamos de modelo, vamos a escuchar que la administración de frecuencias varía, pero no varía la relación entre ellas. Quizás varía un poco el espacio, pero no la relación. Es importante saber que puedes hacer A-B y que estás escuchando lo mismo. Realmente que tenés otro tipo de profundidad, otro tipo de amplitud estéreo, pero la relación entre ellas sigue siendo la misma. Ahora vamos a escuchar una mezcla en donde se aplicó una técnica mid-side en la guitarra, una guitarra clásica. Contrario a las demás canciones que escuchamos anteriormente, esta es una mezcla totalmente ancha, con muy poco en mono, pero la profundidad en cuanto a las frecuencias graves sigue estando y sigue manteniendo ese centro, ya que fue administrado de esa manera, ¿no? De grave hacia agudo, pero a su vez en la altura vertical tenemos los agudos de la guitarra, que fue grabado con una técnica mid-side, donde tenemos el centro y los lados. Entonces todas las frecuencias están jugando en todo el espectro.
en todas las dimensiones, digamos, ¿no? Tenemos de grave hacia agudo y de grave hacia agudo de una manera uniforme, y los monitores los están respetando muy claramente. Es una mezcla que hice yo y la conozco. Sucede lo que sucede en otros lados, y sucede lo que sucede cuando la mezclé. La dinámica es muy interesante, no está cambiando de lugar ningún plano que existía en la mezcla realizada, obviamente, con otras herramientas. Otra cuestión interesante es que no colorea básicamente nada que no tenga que ser, o sea, no modifica ninguna frecuencia y no hay ninguna frecuencia de resonancia molestando en esta mezcla ya realizada. O sea, yo no escucho cosas que no escuchaba antes. Son muy claros, tienen un buen centro, una buena imagen estéreo y una dinámica muy interesante, una dinámica real. Bueno, vamos a seguir escuchando otro tema que mezclé, donde acá tenemos una administración también del centro importante y con una linda apertura que se refiere a ciertas frecuencias. Esta es una canción donde tiene mucho peso, mucho low en el centro y el cantante canta muy arriba. Entonces mi centro y mi profundidad vertical tiene que ver con eso, con aguantar esas frecuencias agudas del cantante, sostenerlas e ir con los medios agudos hacia los lados con las guitarras. No cambia de lugar los instrumentos, no se pelea ninguno con el otro por el hecho de que no existen resonancias, hace que puedan convivir en el vertical y en el horizontal de la mejor manera. Si bien cuando cambias de monitores, los IN5 te agregan una cantidad de low bastante mayor, no se pone difusa la cuestión, ¿no? Sigue manteniendo esa claridad, llegando a lugares más abajo que los otros, pero no modifica la mezcla. Cerramos con este tema que tiene mucho que ver con la naturalidad de los instrumentos, ¿no? Básicamente lo que está mezclado en esto que vamos a escuchar es puro balance, no tiene mucho más que lo que se grabó. Y para cerrar, cuando estoy mezclando una canción, cierro los ojos y trato de escuchar en nuestro ecualizador, que somos nosotros mismos, en donde resonamos en todo nuestro cuerpo con las mismas cantidades de frecuencias que tiene un ecualizador en los que toqueteamos, y trato de que suceda, ¿no? De entender qué sucede abajo en los graves, qué sucede en los medios, qué sucede en los agudos, en la profundidad vertical y en la profundidad horizontal. Si hacen ese ejercicio les va a ayudar un montón a entender qué es lo que quieren escuchar y poder llegar más fácil. Recuerden que el primer ecualizador somos nosotros, es esto. Antes de poner un micrófono nosotros tenemos que saber dónde lo queremos poner, y para eso tenemos que usar el ecualizador, que es nuestro oído. De ahí en adelante, en una mezcla se va a traducir, en este caso en los Kali, lo que ustedes quisieron escuchar desde un principio, y les va a resultar el camino muchísimo más alentador y más musical. De los LP6 me gustó que existe una naturalidad que me deja todo en un lugar muy claro. Si bien quizás no es tan amplio la imagen, o sea, amplia la imagen, lo puedo tocar ese audio, lo puedo tocar y puedo escuchar y puedo entender que lo que está sucediendo es de verdad. De los IN5 lo que sucede es cuando paso esos monitores se me abre un mundo un poco más nuevo, un poco más, obviamente de un estéreo más amplio, en donde empiezo a escuchar algunos lugares nuevos entre lo que es el mono y el estéreo, y empiezo a escuchar la dinámica un poquito más versátil, un punto más
más colorida. Lo que sí sucede es que siento un control de todo lo que sucede un poco mayor en los LP6. Yo, cuando hablo de los SYNC 5, ya tengo que escucharlo desde otra perspectiva. Desde mi punto de escucha y desde cómo yo trabajo, mezclaría un largo tiempo con los LP6 para definir el lugar exacto de lo que yo quiero escuchar, la dinámica, como dije antes, este centro y esta verticalidad, y después abriría a trabajar los lados con el IN5, dejando muy resuelto el centro de mi mezcla. Cuando puse play, lo primero que sentí es que no se me modificó nada de lo que yo había hecho en otros monitores. O sea, básicamente puedo venir a chequear mis mezclas o puedo tener estos monitores para seguir mezclando cosas que hice con otros monitores y no, la mezcla sigue siendo la misma. Básicamente lo que escuché es algo que cuando vos escuchás algo en un lugar, en otro, es como que si ya no hay monitores, ¿no? Ya eso que vos escuchaste, lo escuchás de esa manera, está bueno. Si está en su habitación estándar, yo creo que iría por los LP6. Creo que va a respetar mucho lo que está sucediendo en el lugar. Y creo que para hacer el primer par de monitores va a aprender a escuchar las cosas con una claridad que antes no venía escuchando. Y ese va a ser el primer paso para entender qué sucede en una mezcla. Y una vez que trabajó un tiempo con esos, me pasaría a los SYNC 5 para entender lo que pasó cuando mezcló en los LP6. Y si mezclas con monitores en un lugar adecuado, siempre va a ser pro a mezclar con auriculares, a una distancia adecuada también de los mismos. Pero después de mezclar 4 horas, 3-4 horas, siempre está bueno tener un buen par de auriculares y chequear qué sucede con todas estas cuestiones que estuve explicando antes, ¿no? Con el mono, con el estéreo. Me gusta mucho mezclar en mono. Le doy mucha importancia a lo que sucede en el centro, porque si ustedes se ponen a escuchar música, ahora con todo esto que estoy diciendo, que insisto, van a entender que hay mucha música mezclada en el centro de nuestro estéreo. Recomiendo Kali, ya los recomendaba sin haberlos escuchado porque soy docente, además de técnico de grabación, mezcla, mastering. Soy docente en Seartec, soy docente en Martillo Studio y bueno, el año pasado tuve la suerte de tener 70 alumnos, de los cuales calculo que más de 10 han comprado Kali y todos están muy contentos, o sea que ya los vengo recomendando.